Ciudad de México ha sido gobernada en los últimos 23 años por un mismo grupo político, a veces a la izquierda y otras no tanto, pero siempre por una misma agrupación. Después de las elecciones intermedias de 2021, en la ciudad pareció dibujarse una línea divisoria: clases bajas, clases más acomodadas, arriba, abajo, izquierda o derecha. Hoy en el desfiladero debatiremos con diferentes corrientes y un especialista en datos hacia dónde creemos que va la ciudad y cuáles son sus opiniones rumbo al 2024. Desde el que desata pasiones. ¡Omar, amigos! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Omar, amigos! ¿Te quieres casar conmigo? Los que apenas empiezan con los recorridos o actividades en redes sociales. Durante estos 30 días voy a estar haciendo un llamado a todos los habitantes de la Ciudad de México. Pasando por los que ni imaginábamos haciendo política desde las bases sociales. Y nos interesa mucho eso, difundir y escuchar, ¿no? También que sepamos de ustedes también. Mucho por nosotros somos. Queremos que la transformación siga. Hasta los más veteranos, que presumen ya décadas de experiencia. Les quiero decir que yo estoy lista y preparada para enfrentar a la derecha. Así van Clara Brugada, Mariana Boy, Hugo López-Gatell y Omar García Harfuch, aspirantes de Morena a bueno, tú ya sabes, los que buscan ser la próxima jefa o jefe de gobierno capitalino. Y es que andan con todos los de Morena y aliados en la batalla por la Ciudad de México, cada uno con su estilo y formación. Pero eso sí, salvo Mariana Boy, que es del Verde, ya todos recibieron la bendición del presi. Aunque eso sí, dejó claro que el pueblo va a decidir. Y los del Frente Amplio no se quedan atrás. Bueno, sí, un poquito, como la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Los del Frente nomás me ilusionaron a mi Sandy. Demuestran lo que tanto ha señalado Moreno, que solamente quieren que el poder se concentre en los mismos de siempre. En tanto, los traidores antidemócratas, no lo digo yo, lo dice Sandra, ya quedaron definidos. Por el PAN, Santiago Taboada, que sabrá Dios cómo libre la sombra del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Y Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, que dice que regresará a las estancias infantiles que ella, dice, creó. Imagínate, iniciaba el gobierno de Felipe Calderón y yo tenía en las manos ese enorme reto. Por el PRI-BAN, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, quien anda en campaña en San Pablo Chimalpa. Y la diputada Cintia López, quien ya le agradeció a Alito Moreno por el respaldo. No, pues sí. Y por el PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro, quien al estilo Xóchitl Gálvez, con un avatar busca convencer en TikTok e Instagram. Pues Luis Cházaro es un chilango. Chilango designa a los habitantes de la Ciudad de México, ya sea los nacidos ahí como aquellos que se han asentado en ella. Y Nora Arias, ex jefa delegacional de la Gustavo Amadero, que pues con pocas actividades en redes, pues muy emocionada no anda. En esta emisión conversaremos con Tania Iyatze Calzado, a la vez estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM, fotógrafa, diseñadora, militante de izquierda. Hola Tania. Francisco J. Parra Morales, Pancho Parra, estudió Ciencia Política en el ITAM, enfocándose en opinión pública y métodos de investigación por encuestas, y desde 2016 se ha desempeñado como encuestador y analista de opinión pública con diversas participaciones y publicaciones en medios de comunicación, así como ensayos académicos. También nos acompaña Irlanda Flores, abogada por la Universidad de Guadalajara y asesora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Hola Irlanda. Y
Adriana Pineda, la mala. Es conductora y columnista en BBC, estudió sociología. Durante más de 9 años se ha desempeñado como asesora legislativa y de comunicación política. También ha trabajado en el área de relaciones públicas y se especializa en temas de partidos políticos, ideología y género. Yo soy Ezra Alcázar y esto es El Desfiladero. Quédense porque se va a poner bueno. Y tan se va a poner bueno que yo empiezo con la primera pregunta, la más importante. ¿Es la Ciudad de México el bastión inamovible de la izquierda electoral, llamémosle morenista, o puede moverse hacia el frente? Yo empezaría para irnos con más datos y después entrarle a lo sabroso, pues con mi querido Pancho. ¿Cómo lo ves tú? Muchísimas gracias por la invitación y felicidades al equipo de 11 Digital por el esfuerzo del desfiladero. A la pregunta que dices, es bien importante darte cuenta de algo. Lo que pasó en 2018 fue la anomalía en la democracia, en la joven democracia que venía sucediendo. ¿Por qué? Porque si bien la Ciudad de México siempre votaba por la izquierda, votaba contrario a lo que se votaba a nivel nacional. PRD, PAN, PRD, PAN, PRI, PRD. Bueno, Morena, ¿no? Y después deriva en Morena y de repente en 2018 tenemos una elección concurrente donde gana tanto el país como la ciudad, cuando eso venía siendo de manera, pues, contraria, ¿no? Ahora, ¿es el bastión de Morena? Pues si lo vemos desde la parte ideológica de izquierda, sin duda alguna no lo pueden perder, y lo que vimos en 2021 fue una alerta que hay que estar bien conscientes de que no se vuelva a repetir. Justo es a donde me gustaría ir. El 2021 pudo haber parecido un cisma para Morena. ¿Hay miedo de perder la ciudad o ya se pusieron las pilas, Tania? Yo creo que definitivamente nos mantenemos optimistas para la elección de 2024. Sin embargo, definitivamente el 2021 fue un punto de inflexión que Morena no puede ignorar para las elecciones de 2024. Yo creo que se confió de más en la confianza que se tiene en el presidente de la República, y yo creo, sin temor a equivocarme, que hay una parte que tienen que trabajar los gobiernos locales para, pues, no irse con la finta del empuje que ya de por sí tiene Morena, que es muy fuerte, que es muy digno, pero que no se puede hacer sin el trabajo de los gobiernos locales. Hablando de optimismo, ¿el frente se puede mover? Yo creo que simbólicamente me gustaría empezar por ahí. El tipo de candidatos que tenemos tanto en Morena como en el Frente creo que habla mucho de lo que debemos de preocuparnos. Tenemos a un Omar Harfuch que estuvo señalado ya por Encinas, que estuvo involucrado en el tema de Ayotzinapa. Tenemos a Hugo López-Gatell, y lo presentaron en el corto previo, que pues estuvo involucrado con el mal manejo de la pandemia, que llevó a demasiados miles de personas que fallecieran por este mal manejo, y me incluyo como familiar víctima de esto. Y lo señalo antes porque a mí sí me parece que la fuerza de Morena es bastante importante, y creo que algo que tenemos que poner sobre la mesa antes de hablar del Frente y de Morena es lo que simbolizan nuestros candidatos. Ahora, en la parte de los opositores, pues Lía Limón diciendo que se identifica con el gobierno de Calderón, tampoco es algo que yo creo que sea algo que deberíamos de permitir tanto en la oposición. Y bueno, lo de Sandra Cuevas tiene una visión muy Bukele, que tampoco creo que debería ser la opción. Así que a mí me preocupa la Ciudad de México en lo general. A mí me ha interesado mucho la visión de optimismo siempre, y tan silencioso que yo creo que ha llevado MC, que aunque Dante Delgado nos ha puesto a Salomón desde hace un rato, pues ya uno no sabe dónde anda Salomón. No, bueno, yo creo que se fue a Kiev. El problema de este proceso electoral es que justo la lógica nacional nos ha invitado a abalanzarnos sobre un proceso que inicia hasta noviembre. Entonces, yo creo que la posición que deberían de tomar los partidos políticos es más responsable, como lo ha hecho Movimiento Ciudadano, y yo creo que lo importante es seguir trabajando pues desde los espacios que hemos ganado, pero también respecto de una agenda rumbo al 2024, ¿no? Una agenda sólida, una agenda congruente y una agenda que pues sí responda a los intereses de las y los capitalinos. Pero el no estar dentro de la discusión significa que uno esté trabajando más esa agenda, o
pero esa es una pequeña duda porque a final de cuentas lo que hemos estado viendo es que sí se adelantaron mucho los procesos electorales y a quienes hemos visto mucho más son a los candidatos de Morena, ¿no? Y ahí es donde yo tendría la gran pregunta, y ahí sí la suelto para compartirla, es si en verdad pueden estos candidatos, estos 6 que ha puesto el frente, que el FAM, es que se me olvidan las siglas, y MC, pueden ganarle la batalla a estos personajes que hemos estado viendo en los medios que están a favor y en contra de Morena desde hace tantos meses. ¿Pueden levantarse por allí? Pues yo creo que para levantarse tendrían que estar muertos, ¿no? Y yo creo que la oposición, tanto del Frente como de Movimiento Ciudadano, pues han estado, digamos, en la discusión política, ¿no? Y sobre todo, pues me parece que con los perfiles que hay, híjole, las y los capitalinos tienen mucho de qué preocuparse porque pues no hay ni para dónde, o sea, ni para el Frente, ni para Morena, ni... Híjole, no hay opciones. Por eso el Movimiento Ciudadano pues está construyendo una alternativa. Yo creo que algo que sí hay que destacar es el crecimiento de la derecha. O sea, en cuanto también al frente, porque, por ejemplo, hasta hoy dijeron que, y tiene que ver mucho con los procesos de elección, porque justo vamos en pre-campañas. Por ejemplo, en Morena pues tienen las encuestas. En el frente va a ser un tema proporcional. Por ejemplo, el lugar donde tenga más incidencia el PAN le va a tocar 3 lugares, donde haya ¿Qué es tenido... incidencia? ¿Qué es incidencia? Mira. Así están decidiendo literalmente las cosas. Y a mí lo que acuerdos no sabemos. Y a mí lo que me preocupa justo en esto es que, pues, o sea, las alcaldías que se ganaron fueron en su mayoría por el PAN. Entonces, ahí creo que el Frente no lo está jugando de una forma equitativa y yo creo que lo que peligra ahí también es qué estamos entendiendo por Frente, porque a mí hasta este momento creo que el Frente es un panismo, nada más como queriéndolo pasar por social. Ahí es donde me gustaría ir a la pregunta, ¿no? Siempre hemos creído que la Ciudad de México, o hemos marcado a la Ciudad de México como una ciudad progresista, más hacia la izquierda, y esta idea de que la derecha, que pues yo sí lo ligaría un poco al PAN, como bien estábamos yendo, ha crecido en la Ciudad de México. Bastante. Hemos cambiado esa línea, más allá de lo que pasó en 2021. ¿Qué quiere la Ciudad de México? ¿Irse más hacia la izquierda o una mano más dura? Bueno, los deseos autoritarios en general es una tendencia que estamos viendo en toda Latinoamérica, ¿no? Obviamente el caso de la Ciudad de México se repite, pero los resultados recientes del Latinobarómetro reflejan ahí ciertos pulsiones y deseos de esos órdenes, ¿no? Para hacerlo de manera resumida, después de muchas transiciones y oportunidades, porque si algo hemos tenido en la Ciudad de México es una vida política democrática muy rica, porque hemos visto transiciones de partidos, vemos cómo las alcaldías en la gran mayoría hay cambio de partido también, y vemos ciertos electorados que de repente están muy afianzados a cierto partido, cierta ideología, ¿no? Hay que ponerlo con todas sus letras. Benito Juárez con el PAN, por ejemplo, ¿no? Esto es inamovible, ¿no? O en su momento Milpalta con el PRI, ¿no? Había detalles que eran como muy claros. Ahora, esa pulsión de derecha, yo creo que hay que ver también de qué manera se articula por parte de las y los candidatos, ¿no? Si eso va a ser la agenda que va a permitir. Ahora, cuando se percibe por derecha un tema de fortalecimiento de la policía, con discursos tal vez de odio, por ponerle un detalle, ¿no? O intolerancias, ¿no? Es que también es difícil describir que... de represiones y toda esta parte, y yo veo que el crecimiento va del lado de Harfuch, por ejemplo, Es que yo no le quiero poner a qué partido es de derecha o izquierda. Eso no lo estoy diciendo. Pero lo que sí hay es un deseo del electorado de ver, digamos, un poco más de orden. Por eso de repente cuando algún candidato de cualquier partido refleja algo de estructura y resultados, se le clasifica así. Pero realmente nos importa la ideología para el voto. Es lo que hay que preguntar. Ahí me gustaría mucho dirigirme hacia Tania, porque yo creo que esta duda que tenemos respecto a la ciudad es una duda que se centra mucho en Morena, ¿no? Entre la candidata que es más hacia la izquierda y un candidato que podríamos decir en el centro, ¿no? Que es el puntero de hasta ahora las encuestas de los 4 candidatos de Morena, o precandidatos, pre. Es precoordinadores, importante, porque luego van precoordinadores. ¿Es importante la ideología o
este mito de que hay que irse más hacia el centro para poder ganar una ciudad que se está haciendo tal vez más de derecha? No, yo creo que definitivamente la ciudad no se está haciendo de derecha, la derecha no está creciendo. Lo que pasó a partir del 2018 es que la derecha se juntó en un solo masacote sin una agenda realmente bien definida, y obviamente cuando sumas esas fuerzas políticas, aunque la política tampoco es una simple suma, pero al final cuando se suman esos electorados duros que tiene el PAN, que tiene el PRI, pues evidentemente representan una... bueno, evidentemente representan una fuerza mayor que cada uno por sí mismo, y obviamente pues quien tiene la mayor fuerza electoral dentro del frente pues ha sido el PAN, y de esa manera también han venido actuando. Yo creo que en la Ciudad de México tenemos una población muy exigente. Yo creo que desde el 97, cuando se tienen las primeras elecciones, el gobierno de la Ciudad de México se mete de lleno al escrutinio público y a esta evaluación constante de los resultados en una de las ciudades más grandes del mundo y más caóticas del mundo, que había venido además sin elecciones durante prácticamente 7 décadas. Entonces, yo creo que ahí se encuentra aunque hay un nuevo electorado, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que es lo que ha abierto la puerta a muchas cosas, y ahí es donde, en el silencio o en la espera de las reglas, ¿no? En este portarse bien, es donde pienso en Movimiento Ciudadano que abre mucho a la especulación. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de si Marcelo Ebrard se va a ir a Movimiento Ciudadano, y hoy veía por ahí en Twitter si Sandra Cuevas buscaría, por ejemplo, una línea en Movimiento Ciudadano que tiene un gran respaldo y que pues ideológicamente Movimiento es muy amplio. A ver, Movimiento Ciudadano creo que tiene causas muy definidas, entre ellas los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, cannabis, derechos de las personas LGBT, entre otras más. Yo creo que... O sea, ¿de izquierda? De izquierda, claro. Yo creo que, a ver, el partido ha sido muy claro que no solo impulsa a militantes, sino también ciudadanos. Habrá que ver si se abre esa discusión, ese diálogo. Yo considero pues que Sandra Cuevas ha demostrado también pues tener una clara postura, pues no sé, de derecha, hablando de derecha, y pues no sé, habrá que discutirse, ¿no? Yo creo que uno puede hablar con todo mundo y ver hacia dónde va. Pero a propósito de lo que mencionaba Tania de las derechas y las izquierdas y devenir pues del electorado de la Ciudad de México, a mí sí me causan muchas dudas de por qué justo la izquierda o la presunta izquierda aquí en la ciudad, que ha gobernado desde hace más de 2 décadas, pues en vez de seguir postulando un perfil de izquierda, ahora parece postular a un perfil de la policía, cuyos antecesores fueron del PRI. Como que digo, ahí el tema, porque por eso yo empezaba el tema con qué estamos postulando, porque al final las izquierdas y las derechas, respondiendo a la pregunta de Panch Parra, estamos votando ideológicamente. Yo creo que sí estamos votando ideológicamente, nada más que no lo vemos representado en los partidos políticos como los entendemos. O sea, no estamos votando por una Morena de izquierda. Yo creo que hay muchísimas medidas que tiene Morena, como la militarización de este país, que son extremadamente de derechas, incluso la violación de derechos humanos, el no buscar a las madres buscadoras, el no reunirse con, el minimizar los feminicidios, el juntarse con el PS, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos votando ideológicamente. Ahora lo que a mí me preocupa son los candidatos que se nos están presentando en todas las alternativas políticas, porque si fuera ideológicamente un tema que diera línea, por ejemplo, a Morena siendo de izquierda, yo creo que sería Clara Brugada, ¿no? Pero como dices tú, Morena desde la dirigencia no va a elegir a quién va a ser él o la candidata para 2024. Justo hay una radicalización a la derecha de parte de los votantes. Es una decisión que se tomará en poco menos de un mes, y será la gente quien decida
quién encabezará. A ver, y si al final pues sucede, Morena tendrá que apechugar esa decisión de la gente, que bueno, a pero diferencia, es que ahí está el tema, es lo que yo me refiero con que los votantes son los que están votando ideológicamente, sin importar los candidatos. Porque eso no lo estamos viendo todavía. Creo que lo democrático lo democrático es lo que está sucediendo hoy en día, que pueden participar las y los simpatizantes. Pero igual podríamos votar por un Bukele democráticamente y entonces Sandra Cuevas podría quedar democráticamente, y yo lo que quiero señalar es lo ideológico a lo que estamos teniendo como ciudadanía dentro de la Ciudad de México, que es votar por un Taboada, es votar por Nadia Limón. Tú estás diciendo que Vamos ya a dejar quedó. a Pancho que nos explique su punto. Quiero decir algo muy rápido. Suponer que porque Omar García Harfuch es un policía, es de derecha, creo que me parece un salto lógico gigantesco. Lo voy a decir por qué. El hecho de que alguien tenga un trabajo en una autoridad y que tenga que ejercer la ley, no, a ver, que en la izquierda no hay orden, en la izquierda no hay ley, en la izquierda no hay cumplimiento de las reglas, en la izquierda no hay policía. Me parece un salto gigantesco. Solamente en ese contexto. Yo solo voy a decir, las marchas que nos han gaseado, las marchas en las que han mandado unos falsos granaderos, son encabezados por García Harfuch, y yo lo digo del movimiento feminicista porque todas las marchas que ha habido durante este sexenio han sido gaseadas y han sido reprimidas. A mí no me puedes decir que García Harfuch es un policía de izquierda que viene a decir abrazos. Yo lo que estoy diciendo es que no va a haber policías de izquierda y de derecha, son policías, se acabó. Entonces no tendría que ser político, no tendría por qué ser jefe de gobierno. Yo tengo una pregunta. Entonces no debería ser una persona que no defiende los derechos humanos, no debería ser jefe de gobierno. Estás siendo antidemocrática al no permitirle a García Harfuch presentarse a unas elecciones y que el partido lo pudiera votar. Crítica con lo que es García Harfuch previo a una elección. Ok, ya quedó claro. No, totalmente, yo estoy de acuerdísimo contigo. No hay un punto de debate, y yo creo que justo lo tenemos que ver los y las candidatas que tenemos rumbo a este 2024 de jefatura de gobierno. Insisto, una Nadia Limón que está diciendo que es cercana a Calderón, un Rubalcaba que también ha sido como en esta tendencia a la derecha. A mí no me gusta ninguno, porque justo creo que no nos están dando él o la candidata que merece la Ciudad de México, como dice Tania, a la cual somos muy exigentes. Yo, mientras no vea una candidata o un candidato que respete los derechos humanos, yo no tengo un voto definido. La Ciudad de México, entonces, a final de cuentas, tiene que ir en una línea de izquierda. Sí, y de respeto a los derechos humanos. Y en esa línea de izquierda, ¿cuáles serían las opciones? Digamos, ya que tenemos este panorama pintado de un movimiento ciudadano que va con Salomón, estos 6 candidatos que yo no podría... Que se van a esperar. Bueno, aunque Dante nos lo ha anunciado demasiado, ¿no? Con esos 6 candidatos del Frente y de Morena, pues entonces yo creo que las únicas opciones estarían entre Movimiento Ciudadano y 2 candidatos de Morena, ¿no? Digo, si vamos a ser así de cerrados, bueno, o por dónde ya podríamos estamos ir. de acuerdo en eso. O sea, porque precisamente de este lado, aparte de Omar García Harfuch, está la compañera Clara Brugada, está el compañero Hugo López-Gatell. Los dos vienen de movimientos populares, vienen desde abajo. Uno es compañero del CEU. Pero militó en el CEU, y lo que decías hace rato con el tema de las pandemias es un tema de odio y de desinformación de la derecha, porque decir abiertamente que no se tuvo un buen manejo en la pandemia cuando se salía todos los días a dar la cara, a tener una conferencia de prensa, de nuevo al escrutinio público ante los medios de comunicación, fue algo que muy pocos países hicieron. Entre ellos Cuba, por ejemplo, que les uso de cubrebocas jamás, y no hubo un sistema de salud que diera cabida a todos. A mí, 2 familiares míos fallecieron por eso. Me parece muy importante. Sistema público de salud que diera abasto para lo que significó la pandemia. O sea, es que nunca dijo lo del cubrebocas, jamás dijo que era necesario el cubrebocas. Pero todos andábamos con cubrebocas. Entonces, pero es el responsable desde la Secretaría de Salud el que daba la cara en estas... Si me das chance, yo creo que esto también nos da muestra de algo que no sé, en Movimiento Ciudadano, cómo lo pueden ver, que el aventarse desde tan antes nos crea esta dinámica en donde la exageración o a veces la hipérbole de la emoción política nos lleva a, no sé si revisar ideológicamente ciertos perfiles. No sé si también por eso hay una
una idea de aguantarse o de ir esperando a que la elección empiece de verdad, porque parte de un problema de esto es que todas estas pre-campañas son nada más dar golpes y no proponer, porque no se puede proponer. A ver, a mí lo que sí me parece preocupante o desgastante es, están iniciando las campañas meses antes, casi un año antes de que sea la jornada electoral. Pues a la gente lo que le preocupa es que se siga gobernando, que se siga abordando las causas que le interesan, el transporte público, la seguridad, el agua. O sea, a la gente dice, oye, estos cuates se andan peleando porque quién va y a ver dónde está el hueso, en vez de enfocarse en lo que debemos enfocarnos, que es, hacer buenas chambas, hacer buenos trabajos, legislar correctamente. O sea, yo creo que la crítica tiene que ir por allá, y la crítica de Movimiento Ciudadano es esa. A ver, habrá tiempo, de acuerdo a los tiempos que marca la ley, para discutir todo esto y para apasionarnos y para decir, esta persona, este perfil, esta agenda. Desafortunadamente no era el momento. Ya estamos insertos en esta lógica y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pero no era el momento para hacerlo. ¿Cuáles serían las cosas entonces que tendríamos que estar revisándole a estos candidatos? ¿Cuáles serían las cosas que tendríamos que estar esperando de quien vaya a llegar o quien quiera proponerse en la ciudad? Yo creo que definitivamente es algo bueno que se ponga sobre la mesa de debate y se discuta sobre los diferentes perfiles que se pueden estar aproximando a asumir una responsabilidad tan grande como lo es la Ciudad de México. Es evidente que falta legislar en materia electoral. Se tuvo, de hecho, una iniciativa de reforma al sistema electoral que tanto le hace falta a este país. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Hay dos grandes fuerzas políticas en este momento en este país que son coaliciones y que tienen que definir a su candidata y su candidato y además hacer toda una operación cicatriz dentro de esos grandes movimientos, justamente para que no se quiebren al momento de las elecciones. Yo creo que eso responde un poco a que nos estemos adelantando tanto. Digo, no es un año, son 8 meses. Y en realidad son cosas que pasan súper rápido, pero también tiene que ver con la politización que se vive en este país desde 2018. A lo que comenta la compañera Irlanda, y que creo que es la posición pública que ha tenido Movimiento Ciudadano, me parece que es muy inteligente la respuesta, pero que tampoco está respondiendo a la realidad del país, ¿no? Ahorita la compañera Tania hablaba de la politización del país. Algo que hemos visto como una tendencia generalizada es que quien llega de puntero a la campaña, ahí se queda. Han sido muy pocas las elecciones en los últimos años donde ha habido un cambio interesante. ¿Por qué? Porque la gente de todos modos está informada de quién está haciendo un trabajo, el que sea, en el tiempo que le toque, ¿no? Y se vuelve su favorito o favorita. Y prácticamente lo que hemos visto en las mediciones es que hay relativamente pocos cambios, ¿no? Los cambios son un poquito más focalizados. A mí me parece que, de nuevo, en la lógica democrática no deberíamos de prohibir que ciudadanos que se ponen de acuerdo entre sí, les digamos cuándo se ponen de acuerdo. Si Morena y el Frente se quieren poner de acuerdo, adelante. Ahora las cúpulas partidistas ya son simples ciudadanos poniéndose de acuerdo. Bueno, sí, cada quien se engaña como quiere. Pero lo que sí creo es que está rebasada la ley electoral. Me parece de todos modos que hay una realidad política que los va a alcanzar. Y en términos beisbolistas, el presidente, como pitcher que es, ¿no? Bueno, como beisbolista que es, dijo, ¿sabes qué? Es momento de acelerar el juego. Y empezó a acelerar el juego político y el Frente cayó y el Frente la regó gigante. Fue un error gigantesco quererse le pegar al calendario de Morena. No, ni en Estados Unidos hacen eso. Cuando obtienen la convención republicana, dejan que termine y luego empieza la convención demócrata. El Frente que se mueren de gana que los pelen, se tuvieron que haber esperado que terminaran los procesos que mismo Morena marcó para ellos marcar su mismo ritmo. Y al igual que Movimiento Ciudadano, creo que lo está haciendo de verdad de manera inteligente, es esperarse. ¿Por qué? Porque la atención no va a estar en ellos. Tendremos que hacer otra mesa cuando ya tengamos candidatos, ¿no? Cuando ya tengamos bien una idea de cómo va a ir Movimiento Ciudadano, pero ha sido muy
muy padre platicar con ustedes. Tenemos un minutito para que cada quien dé una conclusión y un minutito es un minutito. Adelante. Yo creo que esta parte de tener elecciones, esta parte de anticiparnos en las precampañas nos hace que debatamos sobre los perfiles y no sobre las propuestas, así que yo creo que ahí hay un decremento en la práctica democrática, que es la que Panch Parra tanto dice, y yo sí creo que podemos hablar de métodos democráticos, sin embargo, a veces por métodos democráticos llegamos a situaciones y gobiernos de ultraderecha, violatorios de derechos humanos, y creo que ahí tenemos que poner el ojo. Bueno, yo creo que la Ciudad de México, las y los capitalinos y quienes habitamos esta ciudad, tenemos un panorama difícil rumbo a 2024. Hay mucha polarización y honestamente hasta ahora, con esta campaña tan adelantada, luego escuchamos muy pocas propuestas. Creo que falta que las y los políticos, si ya están en estas elecciones adelantadas, pues hablen de lo que verdaderamente importa, ¿no? La agenda de la ciudad, la agenda de las personas que andan a pie, que usan el transporte público, quienes no pueden acceder a vivienda, quienes no pueden acceder a servicios de salud. Al final, ese es el país y la Ciudad de México por la que debemos de trabajar. Yo creo que definitivamente la Ciudad de México se ha posicionado de izquierda desde hace mucho tiempo, con sus asegúnes, claro, pero yo creo que se avecina un buen horizonte. Yo creo que no solamente son los perfiles, habría que meterse a revisar qué es lo que están diciendo estos perfiles. Yo creo que hay un proyecto de transformación que es al que se le tratará de dar continuidad, y ojalá Movimiento Ciudadano empiece su escrutinio pronto, porque tiene que subir ese 3% si quiere figurar. Pancho. Yo creo que el electorado de la Ciudad de México históricamente, y prácticamente hablo del siglo XXI, ¿no? Ha sido un electorado interesante, sofisticado, crítico, constantemente está cambiando sus apoyos partidistas en ciertas medidas. Eminentemente es de izquierda, es un electorado que es muy consciente de dónde está parado y que exige mucho también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener el 24? Yo creo que vamos a tener una posición de Morena favorable, porque también del lado del frente no han sabido articular un issue particular que le pueda hablar a un electorado que quiera castigar a Morena, que eso es normalmente lo que sucede cuando hay cambios de gobierno. Y para eso yo creo que a los problemas de democracia hay que darles más democracia. Pues amigas, amigos, como ven, el debate está caliente, los tambores ya están sonando, la batalla se acerca y esto está muy bueno. Esto fue el primer episodio del Desfiladero sobre la Ciudad de México. Acompáñennos la próxima semana.